cromatismo. Haces internodales, anterior, medio y posterior. Después, el nodo aurículo-ventricular, su función, retardar la velocidad de conducción para dar tiempo a la contracción auricular. Y su frecuencia es entre 40 y 60. Cuando toma el mando, quiere decir, ¿cuándo va a tomar el mando? Cuando el sinusoidal no funciona, entonces sí, vamos a tener un ritmo nodal. Su frecuencia habitual es de 40 a 60. Sin embargo, también tenemos el nodal acelerado, que ese ya tiene frecuencia mayor de 60 y habitualmente menos de 100. Se encuentra en el triángulo de Koch, nodo AB. Después tenemos el haz de His. Rama derecha, que se monta en la banda moderadora, fibras de Purkinje. Rama izquierda, con sus dos fascículos, uno hacia arriba, antero, post-antero, y el otro anterior y el otro posterior. Entonces, como es anterior y superior, tenemos antero superior y postero inferior. Esto es importante saberlo. Después de eso, tenemos que en los bloqueos AB, cuando hablamos de bloqueos AB, si el estímulo se origina hasta antes de la bifurcación del haz de His, vamos a decir tiene un bloqueo AB completo, cuando es completo, con ritmo de rescate nodal. Esto nada más es comentario, ahorita es anatomía nada más. Quiere decir que es supraisiano hacia arriba. Cuando antes de la bifurcación del haz de His hacia abajo, decimos que es infraisiano, es decir, el QRS va a estar ancho, es decir, el estímulo está saliendo en el nodo AB. Conclusión, se habla de supraisiano, la división es antes de la división del haz de His o por arriba, ¿de acuerdo? Supra-infraisiano. En ocasiones tenemos haces anómalos, quiere decir que no son haces, fibras específicas de conducción que no pasan por el nodo AB, pasan por otro lado, y hay una serie bastante compleja que no nos vamos a meter en eso. Y estos se llaman haces accesorios, haces anómalos, y cuando tenemos esos haces, ¿qué va a pasar? Que de repente, pero el sistema de conducción, el paciente tiene el normal más el sistema más el haz anómalo. Cuando piensa conducir por el haz anómalo, como no pasa por el nodo AB, son frecuencias elevadas, son pacientes que tienen crisis de taquicardia. Tienen antecedentes que de repente tienen taquicardia sin causa específica. Y estos haces anómalos, los más comunes son 3, pero es bastante extenso, entonces solo vamos a mencionar el más común. Los clásicos es haz de Kent, haz de James y haz de Mannheim, son haces anómalos. Y estos, sobre todo el haz de Kent, el de Kent, da origen a los síndromes de preexcitación, el más común, Wall-Parkinson-White. Wall-Parkinson-White. En el electro-PR corto, onda delta, QRS ancho. Entonces, Wall-Parkinson-White, el haz accesorio se llama haz de Kent. Y hay otro que se llama Long-Gannon-Levin, pero pues ese es. Ahora sí vamos a entrar a las arterias coronarias. Primero lo vamos a ver imagen y después regresamos a la teoría. Fíjense bien. Nuevamente, aquí tenemos la válvula aórtica. Esta es la válvula aórtica. Esta es la arteria pulmonar que pasa aquí abajo, ¿verdad? Pero aquí tenemos la válvula aórtica. Acuérdense, los ostios de las arterias coronarias están en la válvula aórtica. Obviamente hay 3 valvas, por lo tanto solo tenemos 2 ostios coronarios, el de izquierdo y el derecho. Después tenemos entonces las arterias coronarias derecha. Nace de la válvula aórtica,
se dirige en el surco auriculoventricular o atrioventricular, así lo va rodeando, y da varias ramas para el nodo en el 90%, perdón, el nodo sinusal, el 90%. Varias ramas para el ventrículo derecho, una larga que se llama marginal derecha, y aquí la estamos recorriendo, sigue dando ramas en las aurículas, pero el ventrículo, y aquí en esta zona, exactamente aquí, se llama cruz de corazón. Si nosotros trazáramos una línea aquí y otra acá, ustedes van a ver una cruz, claro, media torcida, pero es una cruz. Y exactamente aquí, en la cruz del corazón, se inicia la descendente posterior, esa que estamos viendo acá, que irriga el tercio posterior del septum y la cara inferior del corazón. Por lo tanto, la oclusión de esta arteria nos va a dar origen a los infartos inferiores. Por lógica, fíjense bien, si un coágulo lo obstruye, puede extenderse ¿a dónde? Pues al ventrículo derecho, porque es rama de la coronaria derecha. Esto es en el 90% de los casos. Puede extenderse un poquito más, pero entonces la descendente posterior rama de la coronaria derecha irriga la cara inferior del corazón. Y cuando hay un infarto en esta zona, puede extenderse al ventrículo derecho y a la cara posterior, porque puede ser un poquito más grandecita para acá. Es decir, en realidad no hay una cara posterior del corazón, sino es la cara posterior del ventrículo derecho. Es una discusión que hay, porque nada más dijimos que hay tres caras: anterior, inferior y lateral. Entonces, descendente posterior que irriga el tercio posterior del septum y la cara inferior del corazón. Habíamos comentado que, fíjense bien, aquí en la cruz del corazón, exactamente aquí, estamos viendo que se inicia la descendente posterior y da una rama en ángulo recto hacia el nodo AB, hacia el nodo AB. Es importantísimo esta rama. Nodo AB. Aquí se ve mejor. Nodo AB. Va a irrigar el nodo AB. ¿Por qué nos interesa esa ramita? Sí, entonces de aquí sale una rama, irrigar el nodo AB en el 90% de los casos. Irriga el nodo. Esto nos va a dar las siguientes conclusiones. Los infartos inferiores, a ver, vamos a ver, en el electrocardiograma, tienen que anotar que se pueden observar en el electrocardiograma en la derivación D de dedo, D2, D3 y ABF. En el electrocardiograma D2, D3 y ABF es cara inferior. Y en el 90% de los casos significa oclusión de la descendente posterior rama de la coronaria derecha. Y algunos le llaman D2 y D2, D3 y ABF, coronaria, una oclusión de la coronaria derecha, y otros dicen de la descendente posterior. ¿Por qué? Porque el coágulo puede estar en la descendente posterior o más arriba. Si es antes de la cruz del corazón, es una oclusión coronaria derecha proximal, pero si va en la descendente posterior, sería oclusión posterior. Pero eso no nos interesa. Nos interesa es que la cara inferior del corazón, el electro lo ve en D2, D3 y ABF, y en el 90% de los casos significa oclusión de la arteria coronaria, habitualmente en y puede acompañarse de ritmo nodal. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí sale en ángulo recto una rama para irrigar el nodo AB. Va a haber ritmo nodal. O también los infartos inferiores se acompañan de bloqueos AB de distintos grados y predominan manifestaciones adrenérgicas.
No se preocupen porque le estoy diciendo ahorita, se lo voy a repetir muchas veces. A ver, entonces, descendente posterior, plano de la coronaria derecha, 90% de los casos da origen a los infartos inferiores en el electro D2, D3 y ABF. Manifestaciones que predominan son vagales. Infartos inferiores pueden acompañarse de ritmo nodal o bloqueos AB. Y pueden extenderse. ¿Ustedes qué opinan? ¿A ventrículo derecho o izquierdo, los infartos inferiores? ¿A dónde pueden extenderse los infartos inferiores? ¿Ventrículo derecho o izquierdo? ¿Eh? Derecho. ¿Cómo que el izquierdo? Es ilógico, fíjense de dónde viene. Viene irrigando todo el ventrículo derecho. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo puede afectar el izquierdo? Pues nunca. Si el coágulo se va más acá, ¿a qué va a afectar? ¿Ventrículo? ¿Qué? Derecho, ¿sí? Nada tiene que ver con el derecho. Siempre me contestan izquierdo, pero no le entiendo la lógica. En la medicina a veces creemos que hay que aprenderse todo de memoria. Las bases sí, pero siempre hay que ser objetivos y hay que ser lógicos. Entonces, derecho. Entonces, los infartos inferiores siempre se toman derivaciones derechas, B3 y B4. Hasta ahí nos vamos a quedar con la irrigación. Podemos concluir coronaria derecha, ostión en la válvula aórtica, la rama por el nodo AB, 90% de los casos. Irriga el ventrículo derecho, una larga marginal derecha. En la cruz del corazón da origen a la descendente posterior que irriga el tercio posterior en el septo y la cara inferior del corazón. Se acompaña habitualmente de manifestaciones vagales que pueden complicar con ritmo nodal o bloqueos aurículos ventriculares de distintos grados. Punto. Ahora nos vamos a la coronaria izquierda. Obviamente nacen del MIS de las valvas que llaman coronariana izquierda, ¿verdad? Hay una coronariana derecha, y la otra valva que no tiene ostión se llama no coronariana, así le llaman algunos. Pero eso nada más son palabras elegantes. Coronaria izquierda, fíjense, hay un tronco. A veces en cateterismo cardíaco nos dicen enfermedad del tronco. Estamos hablando, el único tronco coronario es este. Coronaria izquierda da origen a la descendente posterior que irriga los 2/3 anteriores del septo y la descendente anterior, muy lógico, está en la cara anterior, con 3 diagonales importantísimas. ¿Irriga qué? Pues la cara anterior del corazón, ¿no? Es un infarto. Si se ocluye esta arteria nos va a dar, se llama infartos inferiores, quiere decir que lo podemos ver de B1 a B4 o hasta B6, cara anterior. Después tenemos la circunfleja, aquí va, y se prolonga hacia atrás. Y irriga la cara lateral del corazón. La cara lateral del corazón en el electro, a ver, va de dedo, D1 a BL, lateral alto que se llama. B5 y B6, lateral bajo. D1 a BL, B5 y B6, solo lateral. Entonces, los infartos laterales se debe a oclusión de la circunfleja. Los infartos anteriores se deben a oclusión de la descendente posterior o el tronco, ¿verdad? De B1 a B3 es, en el electro se es septal. B3 y B4 anterior. Y otros dicen, si llega a B4 es apical. Pero lo ponemos más sencillo. B1 y B2 septal, B3 y B4 anterior.
Sin el electro afecta de B1 a B6, de 1 y ABL, anterior extenso. Coronaria izquierda tiene un tronco, da origen a la descendente posterior, que irriga los 2/3 anteriores del septum y la cara anterior. 3 diagonales importantes. Circunfleja, irriga la cara lateral. Y en el electro de 1 a BL, B5 y B6. Que es la coronaria derecha, ¿verdad? En una musculografía coronaria. Fíjense aquí, todo es coronaria derecha. Y aquí, y la cruz del corazón, da origen a la descendente posterior. Descendente, cruz del corazón, descendente posterior. Si la oclusión es antes de la cruz del corazón, se llama oclusión de la coronaria derecha proximal. Y si es después de la cruz del corazón, oclusión de la coronaria derecha distal. Si me dice que le pusieron un stent, coronaria derecha distal, tiene que ser en esta zona. Proximal, de aquí para acá. Bien, irriga el nodo en el 90% de los casos, ¿verdad? La rama del cono, etc. Coronaria izquierda. Tronco descendente anterior con sus 3 diagonales importantes. Circunfleja, cara lateral. En el electrocardiograma, coronaria derecha, D2, D3 y ABF, que se llaman infartos inferiores. Coronaria izquierda, B1 a B2, septal, B1 a B3 y B4 anterior, y de B1 a B4 anteroseptal. De B1 a B6, D1 y ABL se llama anterior extenso. Lateral de 1 a BL, B5 y B6. De 1 y ABL solo lateral alto, B5 y B6 lateral bajo. Esa imagen se llama la imagen de la araña. Fíjense cómo está. Coronaria derecha, descendente posterior, el tronco, descendente anterior y la otra es la circunfleja. Coronaria derecha, una estrechez, una estenosis. Esta es proximal, ¿verdad? Aquí tenemos el tronco, descendente anterior, circunfleja. Y muy importante para nosotros, las arterias coronarias. ¿Alguna pregunta o comentario sobre arterias coronarias? No, doctor, gracias. A ver, entonces vamos a quedar claros. Coronaria derecha. Proximal hasta antes de la descendente posterior. Los infartos inferiores se deben a oclusión de la coronaria derecha. Ya quedó claro. Y en el electrocardiograma lo vamos a ver en qué derivaciones. D2, D3 y ABF. Perfecto, D2, D3 y ABF. Esto es en el 90% de los casos. D2, D3 y ABF. Predominan manifestaciones, ¿qué? Vagales. Vagales. Y pueden extenderse a ventrículo Derecho. derecho. No hay otra opción. Y después vamos a decir que se extiende a la cara posterior, pero ventrículo derecho. Después tenemos coronaria izquierda, tronco, descendente anterior y circunfleja. La descendiente anterior que irriga 2/3 anteriores del septum y la cara anterior. Si el infarto se localiza en B1 a B2, será septal.
B3 y B4. Anterior. Anterior. Y de B1 a B4, ¿cómo se llamará? Anteroseptal. Anteroseptal. Sin embargo, fíjense que esa es la clasificación universal más fácil. Hay otros que nos quieren complicar la vida y nos dicen de B1 a B3, anteroseptal, y si llega a B4 es anteroapical. Confusión, ¿verdad? Vamos a hacerlo de lo más sencillo. Que ustedes dicen, apical ya llegó al B4. ¿De acuerdo? Aunque otros le dirán que es un infarto anteroseptal. No hay discusión. Predominan en las coronas, todavía, y la circunfleja y irriga la cara. Lateral. Lateral. Y en el electro se ve en qué derivaciones. De uno y ABL. Ya ABL es lateral alto, lateral bajo. Lateral alto. Lateral bajo, ¿cuál es? B5 y B6. ¿Y solo lateral? B1, ABL, B5 y B6, ¿de acuerdo? Si está de 1 ABL, B5 y B6, lateral. Si solo está en D1 y ABL, lateral alto, B5 y B6, lateral bajo. Pero si están las 4 derivaciones, solo se llama lateral. Este es en el 90% de los casos. ¿Qué pasa con el otro porcentaje menos de? El otro porcentaje menos del 10%. Y la circulación que acabamos de ver se llama predominancia derecha, que es la mayoría de los pacientes. ¿Por qué predominancia derecha? Porque la coronaria derecha está irrigando la cara inferior, ¿de acuerdo? En otras condiciones, en algunos otros pacientes, la circunfleja se va hacia atrás e irriga la cara inferior. Y eso se va a llamar dominancia, ¿de qué lado? Izquierda, porque la circunfleja viene ¿de qué coronaria? De la izquierda. Izquierda, eso solo sucede en el 10% donde se prolonga hasta acá y irriga esta zona, ¿de acuerdo? De repente vemos un infarto que llamamos inferolateral. ¿Qué está sucediendo? Que ese paciente tiene la dominancia izquierda, que es menos del 90%. Esa es la diferencia entre una y otra. Si no hay dudas, el septum, ¿quién irrigará el septum? A ver, ¿quién me dice quién irriga el septum? La descendente anterior irriga los 2 tercios anteriores y la descendente posterior, el tercio posterior. ¿Quién irriga el septum? Las interventriculares anteriores, doctor. Pues son ramas al final de cuentas de la coronaria izquierda, 2 tercios, de la descendente anterior y descendente posterior, ¿no? De los 2 lados. Bien, tenemos que sabernos quién irriga los músculos papilares del ventrículo izquierdo, o sea, de la válvula mitral. ¿Por qué? El más comúnmente afectado es el músculo papilar, o sea, de la válvula del músculo papilar posterior. ¿Por qué? Porque fíjense bien, el músculo papilar anterior está irrigado por la circunfleja y la descendente anterior. Tiene 2 ramitas, fíjense, una de la circunfleja y otra de la descendente anterior. En cambio, el músculo papilar posterior está irrigado por ramas de la coronaria derecha o de la circunfleja cuando es dominante. Solo una rama. Entonces, si el infarto se extiende o produce isquemia en esa ramita, pues el músculo papilar que puede disfuncionar o romperse, habitualmente es el posterior. Y el anterior, obviamente también, pero cuando es un infarto extenso.
porque está irrigado por una rama de la circunfleja y otra del descendente anterior. Ostium de las coronarias, derecha e izquierda, llenado del quien irriga el septum, las arterias descendentes, ramas de la coronaria anterior y posterior. Descendente anterior 2 tercios, posterior 1 tercio. Y el llenado de las arterias coronarias se realiza fundamentalmente en sístole o diástole. ¿Ustedes qué opinan? ¿Diástole? En diástole, porque cuando la válvula está así como esta, que está abierta, ¿verdad? O sea, esta está cerrada, esta válvula, ¿sí? Cuando se abre la válvula, Doc, no está presentando. Se pliega hacia arriba, ¿verdad? Y entonces, para que pueda pasar la sangre. Y aquí está cerrada. Por lógica, durante la diástole recibe mayor cantidad de sangre. Pero cuando empieza a pasar el flujo acá, pues estas se pliegan sobre la pared. Pasa el flujo, pero en menor proporción. Doctor, disculpe, no está proyectando. Efectivamente, no se ve nada. Bueno, pero lo mismo ya lo habíamos comentado. Ahora sí. Decimos que las arterias coronarias reciben mayor cantidad en la diástole. Cuando las válvulas están en esta posición, quiere decir que están cerradas, están abiertas. Es decir, en ese momento se está llenando los ventrículos, están abiertos aquí. Y cuando se cierran, empieza a pasar flujo sobre la aorta y esto se pliega hacia la pared. Pasa sangre del sostén coronario en menor proporción. Y ahora nos vamos a algo más interesante. Siempre hablamos de colaterales, si se comunica la descendente anterior o posterior. En la mayoría de los pacientes no. Sin embargo, hay pacientes que hacen mucho ejercicio. Y si esta oclusión, por ejemplo, de la descendente anterior o posterior es muy lenta y el paciente hace ejercicio, no tiene factores de riesgo cardiovascular, es posible que se formen anastomosis entre las dos y supla parcialmente el flujo de sangre. Pero esto sucede pocas veces, pero en este grupo de pacientes. Solo en ese grupo de pacientes es que se pueden encontrar colaterales que unan la descendente anterior y posterior. En condiciones habituales, no. Si se ocluye una, no pasa el flujo de la derecha a la izquierda, ni la izquierda a la derecha por las descendentes. No. Se tapó y se acabó, se necrosa ese músculo cardíaco. Pero en algunos pacientes que hacen ejercicio sí se ha visto que pueden tener colaterales, siempre y cuando la oclusión sea muy lenta y no tenga factores de riesgo, aterosclerosis. Bien, el drenaje venoso en realidad desde el punto de vista clínico, en la clínica general, no le damos mucha importancia. Y está dado por las venas de Tevesio y el seno coronario. Estas son las venas de Tevesio, estas pequeñas venas que están sobre todo el ventrículo derecho, que descargan directamente al atrio derecho, habitualmente por debajo del surco atrioventricular derecho. Estas son las pequeñas venas de Tevesio. Desembocan directamente ahí. Todos sabemos que donde hay una arteria y una vena, entonces se va formando aquí las venas, se va recolectando la sangre hasta formar el seno coronario.
Entonces, este seno coronario drena. ¿Dónde? Necesitamos saber dónde drena. Drena, fíjense, esta es la vena cava superior, vena cava inferior. Por debajo, cerca de la desembocadura de la vena cava inferior. Después, los grandes vasos, solo mencionar que el botón aórtico se encuentra en el adulto 2.5 centímetros debajo de la horquilla supraesternal. Cuando la aorta la encontramos más cerca de esta medida de la horquilla supraesternal, decimos, algunos dicen que está enlongada y a otros llaman desenrollada. En realidad es que está más enlongada. El pericardio. El pericardio es una membrana, obviamente, que igual que el pulmón, ¿verdad? Que ahí está la pleura. El pericardio son membranas cero fibrosas que rodean el corazón. La que está junto al corazón, pues es el pericardio visceral, y la que está enfrente de él, pues es el pericardio parietal. Lleva una pequeña cantidad de líquido. En Guadalajara nos dice que es 10 a 20 mililitros. La literatura internacional dice que es menor de 50 mililitros, porque 50 o más se habla ya de derrame pericárdico, medido habitualmente por electro. Aquí tenemos, ¿verdad? El pericardio, sería el parietal, el visceral, y hay un espacio virtual que hay líquido menor de 50 mililitros. Fija el corazón hacia el diafragma, hacia arriba hacia los grandes vasos. Permite la diástole, la sístole del corazón, es decir, que se llene y después se vacíe. Diástole permite la diástole, que es donde se llena el corazón, las cavidades ventriculares. Y nos vamos ahora, por último, a la inervación del corazón. Ya, cállate, Matías. Recordar que los centros cardiorreguladores se encuentran a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, cuando tenemos un hematoma o un tumor cerebral, cuando la presión intracraniana aumenta y esta presión empieza a comprimir el bulbo, y vamos a empezar a tener alteraciones de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca y alteraciones electrocardiográficas. Y después todos sabemos que en las vísceras hay una irrigación adrenérgica y otra mediada por el vago. Es decir, la estimulación simpática y parasimpática del corazón. La inervación es igual que todas las vísceras, el sistema simpático inerva todo el corazón, fíjense bien, inerva todo el corazón. ¿Qué se libera en las fibras postganglionares simpáticas? Pues todos sabemos adrenalina. Y la adrenalina, noradrenalina, la adrenalina se libera en las glándulas suprarrenales y la noradrenalina en las fibras postganglionares simpáticas. Y estas estimulan los receptores adrenérgicos. ¿Qué receptores adrenérgicos tenemos a nivel del sistema cardiovascular? Beta 1. ¿Por qué es 1? No tenemos que olvidarnos que el beta 1 tiene que ser 1 porque es fundamentalmente cardíaco. Y su efecto fundamental es que aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Ya te callas, Matías. Aumenta la contractilidad y la frecuencia cardíaca, es decir, decimos que es cronotrópico y inotrópico positivo, fundamentalmente. Quiere decir que la noradrenalina y la adrenalina son sustancias adrenérgicas que estimulan el corazón beta 1, ocasionando aumento de la contractilidad y la frecuencia cardíaca.
Pero si lo estimulan demasiado, lo que va a producir es que inicien extrasístoles ventriculares. Beta 2 se encuentran receptores adrenérgicos beta 2 en bronquios y otros lugares y produce broncodilatación. Y los receptores alfa actúan en los vasos, vasoconstricción periférica. Entonces ya tenemos los efectos fundamentales de las sustancias adrenérgicas en corazón, cronotrópicos e inotrópicos positivos. En bronquio, broncodilatación y a nivel periférico, vasoconstricción. Beta 1 corazón, beta 2 bronquios, alfa 1 vasoconstricción. Pero el efecto fundamental es cronotrópico e inotrópico positivo. Después tenemos el parasimpático. ¿Qué inerva el parasimpático en el corazón? Nodos, sinusal, nodo AB, aurículas y el tronco principal de las arterias coronarias. ¿Qué se libera en sus terminaciones? Acetilcolina. Y en corazón, que es lo que nos interesa, estimula los receptores muscarínicos M2. M2. En el corazón tenemos los receptores muscarínicos M2. Obviamente es que se libera acetilcolina, que son los que van a actuar sobre los receptores M2. ¿Cuál es el efecto parasimpático que debemos de saber así en forma general? La estimulación del parasimpático a nivel cardiovascular nos va a dar bradicardia e hipotensión. Bradicardia e hipotensión arterial. Y no se nos debe de olvidar que prolonga el periodo refractario y disminuye la velocidad de conducción a través del nodo AB. ¿Por qué deben recordar esto? Porque si hay una sustancia que estimula el parasimpático, nos va a actuar sobre el nodo AB. ¿Y qué va a ocasionar? Dice, prolonga el periodo refractario y disminuye la velocidad de conducción a través del nodo AB. Vamos a tener frecuencias cardíacas bajas. Entonces, estimulación parasimpática a nivel cardiovascular, hipotensión y bradicardia. A ver, ¿quién me dice el sistema simpático que inerva en el corazón? Todo el corazón. El nodo sinusal. Todo el corazón, ¿sí? Todo. Simpático, todo. ¿Qué receptores adrenérgicos tenemos en corazón? ¿Beta qué? Beta 1. 1, pues el corazón es lo primero. 1. Y su efecto fundamental es... Aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Eso se llama cronotrópico e inotrópico, ¿qué? Positivo. Ahora bien, si yo le digo que voy a emplear un medicamento, un beta bloqueador cardioselectivo, quiere decir que va a actuar fundamentalmente uno, ¿qué bloqueadores? Disminuye la frecuencia cardíaca. Eso se llama cronotrópico negativo. Negativo. ¿Y qué más? Nuevamente, Inotrópico negativo. Cronotrópico e inotrópico positivo. Contractilidad es inotropismo y frecuencia cardíaca es cronotropismo. Entonces, si la estimulación de los beta 1 produce cronotrópico e inotrópico positivo, los beta bloqueadores serán cronotrópicos e inotrópicos negativos. Bien. En beta 2, ¿en donde se encuentran uno de los lugares que se encuentran fundamentalmente a nivel de los bronquios? Bronquios, produce bronco. Dilatación. El parasimpático que inerva nodo sinusal, nodo AB y tronco de las arterias coronarias.
¿Qué se le libera a las terminaciones del parasimpático? Acetilcolina. Acetilcolina. ¿Y qué receptores tenemos en relación al parasimpático a nivel del corazón? M2. Muscarínicos M2. Receptores muscarínicos, es decir, M2, muscarínicos 2. Y la estimulación parasimpática, efectos fundamentales a nivel cardiovascular. Bradicardia y hipotensión. Bradicardia y hipotensión. Si digo que a un paciente tuvo una reacción vagal, tengo que esperar que tenga bradicardia e hipotensión arterial. Y los receptores alfa se encuentran en los vasos y produce vasoconstricción. Los receptores alfa 1. Y también, acuérdense que en las coronarias también tenemos receptores alfa 1, es decir, en los vasos. Por ejemplo, si yo tengo un alfa bloqueante, una sustancia que produzca bloqueador de los receptores alfa 1. ¿Qué esperamos que produzca en este paciente? ¿Cuáles son sus dos efectos fundamentales? Hipotensión. Que produzca como acá en los vasos vamos a tener una vasodilatación arteriolar, ¿verdad? Pero también venular, pero sobre todo arteriolar. Por ejemplo, la prazosina que se usa en la hipertensión en los pacientes renales es un alfa 1. Es decir, sobre todo baja la presión arterial, pero por dilatación de las arteriolas y de las vénulas. Y actúa en los dos lechos. Y hasta ahí vamos a dejar por hoy. Ya próximamente terminamos y seguimos con el siguiente tema. Creo que ustedes sí, ya me mandó la jefa de la plantilla. Creo que todavía no, porque la plantilla no se debe de modificar exactamente como se las mando yo. Para la plantilla, para que pongan su correo electrónico. Sí, Doc, es que no me la ha enviado y creo que se la envió a uno de mis compañeros, pero no me la ha pasado. ¿Tú eres Gema? Sí, Doc. Sí, te la mandé, pero por correo, por Hotmail. Pero claro, a tu correo. Bueno, te la envío otra vez. Porque de preferencia, ahí me la envías otra vez. Entonces la plantilla no hay que modificarla, solo le agregas el correo institucional. Y si alguien no tiene el institucional, que pues, obviamente no sería lógico, le agregas el correo, otro correo que tenga. ¿Sí? Pero nada más es un correo, no dos. Sí, Doc. No hay que modificar nada, no se puede quitar ni agregar ningún alumno. Solo se le pone el correo y me lo envías otra vez. Por el correo que yo te lo envíe. Habitualmente no la envío por Gmail, sino por Hotmail. Pero claro, a tu correo. Te la voy a enviar nuevamente para que ya esté. A ver si ya mañana podemos puedo enviar al ingeniero Camacho la información. Cada menos de cardio. Bueno, hemos terminado. ¿Alguna pregunta sobre circulación a nivel del corazón? Es decir, la irrigación y la inervación a nivel cardíaco de los factores que nos interesan. No, doctor, muchas gracias. Te quedó Bueno, muy claro. sobre todo lo estamos viendo en relación a la clínica, ¿verdad? A la patología. No nos estamos yendo a muchos detalles ya a nivel fisiológico, sino a nivel de los datos que nos van a ayudar en la clínica del paciente. Y lo mínimo que debemos de saber
en estos dos aspectos. Bueno, ahora sí nos vemos. Hasta el lunes.